Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Va a ser el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Bueno, vemos entonces cómo nuestro Señor empieza a multiplicarse en trabajo. Y aquí llega a un punto donde vemos que hay una multitud de discípulos. Una multitud de discípulos. Había muchos, o sea, ya Jesús ya tenía muchos discípulos, o sea, ya no se podían contar. Sin embargo, vemos que un día Él sube al monte a orar y dice que pasa toda la noche orando al Padre en ese monte. O sea, era muy común de nuestro Señor el subir al monte o apartarse a un lugar solitario y pasar toda la noche orando. Entonces se puede imaginar la intensidad de vida que nuestro Señor tenía, ¿verdad? Nosotros somos muy acomodados, ¿verdad? Si usted se pone a pensar, el Hijo de Dios, que tenía una relación muy especial con su Padre, necesitaba pasar toda la noche orando. Ahora usted y yo necesitaremos, ¿no? O ya somos tan espirituales o más espirituales que nuestro Señor, que ya no necesitamos orar, ¿no? Especialmente cuando tomamos decisiones. Yo creo que tenemos que entender que toda decisión que usted toma debe de ser basada en base a la oración. Y si usted se da cuenta, nosotros primero tomamos decisiones y de ahí oramos, ¿verdad? Para que todo nos salga bien. Y por eso nada nos sale bien, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Verdad que sí? Pero si tomáramos el ejemplo de Cristo, porque de eso se trata, de entender por qué Jesús fue exitoso, por qué Jesús llegó a cumplir el propósito de Dios. No fue producto de la casualidad, no fue producto de que la gente estuviera orando por él, sino él tenía una relación personal con Dios. Y a eso es a lo que usted y yo debemos de llegar, a tener una relación personal con Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos por causa de las oraciones de los demás, ¿verdad? Yo no sé cuántos pueden decir, yo estoy aquí porque alguien estuvo orando por mí, intercediendo por mí. Mi papá oró por mí, mi mamá oró por mí, mi abuelita, mi tío, ¿verdad? Pero llega el momento en el cual usted y yo tenemos que tomar responsabilidad y tomar esa carga de orar nosotros mismos. Mire que Jesús no dependía de los demás para orar. Es bueno si alguien te apoya, es bueno si alguien se une contigo, pero si nadie lo hace, tú eres el responsable de buscar a Dios. Ahora, Jesús, fíjese, estaba en un momento en el cual necesitaba ayudas. Y eso es algo que usted y yo debemos de entender, que en el ministerio no podemos hacerlo todo. Fíjese que si alguien tenía poder, si alguien tenía palabra, o sea, él llenaba todos los requisitos, pero sin embargo no era suficiente.
Por eso no es un hombre el que puede hacer el ministerio. Yo no puedo hacer el ministerio solo. Yo lo necesito a usted. Por eso es que a cada rato le estoy jalando las orejas, porque yo no puedo hacer el ministerio solo. Uno llega a ese entendimiento donde, hermanos, somos necesarios los unos a los otros. Yo lo necesito a usted, como usted me necesita a mí. O sea, estamos amarrados. Aunque querramos soltarnos, no podemos o no debemos soltarnos, ¿verdad? Ahora, vemos aquí que Jesús iba a tomar una decisión e iba a seleccionar dentro de sus discípulos. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, en el capítulo número 5 de Lucas, que en el verso 27 dice que después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Entonces debemos de entender que el Señor llamó a muchos. Pasaba por ahí y le decía: sígueme, vente, vente, vente. Y yo me imagino que muchos se negaron a ese llamamiento. Muchos dijeron: no, tengo muchas responsabilidades, tengo trabajo, tengo familia. Y no prestaron atención a ese llamamiento. O algunos también seguían al Señor de acuerdo a su tiempo. Pero había muchos, hermanos, que lo seguían continuamente. Ahora, ¿cuántos eran? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero ahí dice que era una multitud de discípulos que Jesús tenía. Entonces Jesús no solamente tenía 12 discípulos. Jesús tenía muchos discípulos. Ahora, dice que él, dentro de esa multitud de discípulos, empieza a llamar y escogió a 12 discípulos. Estos son discípulos escogidos dentro de los discípulos. Entonces usted va a entender a través de nuestro Señor, hermano, que hay categorías, hay posiciones que usted tiene que ir escalando y usted tiene que ir ganando en Cristo Jesús. Una cosa es la salvación que Dios nos dio, que esa es gratuita. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, ¿verdad? Pero otra cosa, hermano, es alcanzar las posiciones espirituales a las cuales Dios le ha asignado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es nuestra salvación y otra cosa es nuestro llamamiento ministerial. Usted tiene un llamamiento ministerial. Mire, aparte de ser discípulo, que es lo primero que usted tiene que hacer, discípulo. Hoy en la mañana hablamos acerca del ministerio. Ahora, ¿de dónde el Señor va a sacar a sus ministros? De sus discípulos. Por eso es importante que usted aprenda a ser discípulo. Y la palabra discípulo, hermano, viene de la raíz disciplina. Tenemos que aprender a ser disciplinados. Tenemos que aprender a ser estudiosos, a ser dedicados. De lo contrario, no vamos a ser verdaderamente discípulos. El Señor mismo lo dijo: si ustedes verdaderamente tienen que ser mis discípulos, pues tienen que hacer lo que yo les digo. Tienen que obedecer. ¿Pero qué vamos a obedecer si no sabemos? ¿Cuántos pueden a veces decir: yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Y uno le pregunta: ¿y cuál es la voluntad de Dios? No la sé. Entonces, ¿qué está haciendo? No, está haciendo la voluntad de Dios, pero ¿cuál es? Ahí Él me la va a mostrar. No. Primero tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ya está escrita la voluntad de Dios. Usted no tiene que esperar que un ángel baje, hermano, y le diga: haz esto, haz lo otro. A veces estamos esperando que el pastor nos diga, a veces estamos esperando que venga un profeta y nos hable y nos dé una palabra, cuando ya está escrito lo que tenemos que hacer.
Mire, el primer mandamiento que el Señor nos da es que te bautices en agua. Yo conozco mucha gente que pasan los años y anda pensando todavía si se bautiza en agua. Dice, es que Dios no me ha hablado todavía. Le habló hace 2000 años en su palabra, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo espero que ya sea bautizado usted en agua, y si no ha dado ese paso, esta noche lo bautizamos. Usted dirá, pero es que está frío. Pues no aprovechó cuando estaba caliente, así que pague las consecuencias. ¿Verdad? Sí, yo he tenido que bautizar, hermano, aún con el hielo. Me recuerdo que íbamos a veces ahí, un hermano tenía una casa donde había una alberca, hermano, y hacer a un lado ahí el hielito y a meter a los hermanos. O sea, porque cuando hay el deseo de obedecer, hermano, no hay excusas, no hay pretextos, se obedece. Entonces usted necesita comprender que no es suficiente ser salvo. Tiene que dar el otro paso, ser discípulo. Y dentro de esos discípulos es que Dios va a empezar entonces, hermano, a llamar y va a seleccionar. Porque cada uno de estos, hermanos, tenía una función. Cada uno de estos tenía algo que hacer dentro del discipulado. No era nada más que estaban ahí, hermano, para que el Señor se sintiera apoyado. Sino dice la palabra, vamos al Evangelio de Marcos, para que entendamos, porque tenemos que leer siempre los otros evangelios. Evangelio de Marcos. Capítulo 3. Mire, Marcos aquí nos da una perspectiva un poquito diferente, aunque es lo mismo, pero nos habla un poquito diferente. Dice en el verso 13, Marcos 3:13 dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12. Entonces se da cuenta que hay escogidos dentro de los escogidos. Hay escogidos dentro de los llamados. Y dice aquí que designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. O sea, a estos los apartó para instruirlos de una manera especial. Y les dio autoridad que no le dio a los demás. Mire, usted, el apóstol Pablo nos llama y nos dice, usted debe de desear los mejores dones. Debe de anhelar los mejores dones. Pero el alcanzar, hermano, las cosas en Dios surgen de un deseo profundo. No es solamente de un querer y decir, yo quisiera, yo deseara. No, todos deseamos, todos queremos. Pero usted tiene que anhelar profundamente, ¿verdad? Yo no sé, pero yo estoy seguro que usted más de alguna vez ha anhelado, ha deseado fervientemente algo en su vida. Y usted está dispuesto aún a dar su vida por eso. Tal vez hasta la dijo, yo si me tengo que quedar sin brazos, me quedo sin brazos, pero lo alcanzo. ¿Por qué? Porque cuando hay un deseo, hermano, se manifiesta. Uno opera, uno actúa. Cuando uno dice, sí, yo quisiera, pero no se puede. Ese no es un deseo ferviente. Entonces vemos aquí que el Señor tiene una posición más especial para aquellos, o mejor dicho, para algunos que llamó.
Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y dice pocos. Mire, ¿cuántos seguían al Señor? Multitudes. Por eso yo me pongo siempre a pensar, hermano, en aquel hombre que llegó a decirle: Señor, yo quiero saber qué debo de hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor lo mandó a vender todas sus cosas. ¿Pero qué? Le pareció muy caro el precio, ¿verdad? Qué ingrato, ¿verdad? Qué ingrato, ¿verdad? ¿Y usted? ¿No se le está ofreciendo lo mismo? A mí se me está ofreciendo lo mismo. La misma oportunidad. Fíjese que yo no sé por qué, no me pregunte, no me pida texto, pero a mí me late que este muchacho que el Señor lo llamó y le dijo: sígueme, iba a ser el que iba a ocupar el lugar de Judas. O sea, no para entregarlo, sino después de que lo entregó. Como que Dios lo estaba poniendo ahí como en la banca. Así como cuando hay un partido de fútbol, ¿verdad? Que ponen a alguien en la banca. ¿Por qué? Por si ya no puede seguir el otro. ¿Qué hacen? Meten a este otro. ¿Pero qué hizo este? Se puso a hacer cálculos. Dijo: no, el precio es muy alto, no puedo. No. Tengo mucho dinero. Si no fuera tan rico, sí lo hiciera. Así dice el rico, ¿verdad? Si no fuera tan alto el precio, pero es demasiado, tengo mucho, no puedo. Y el pobre dice: pero si apenas tengo, me voy a quedar sin nada de todos modos. O sea, siempre vamos a poner un pretexto. El que tiene mucho, que porque tiene mucho. Y el que tiene poco, que es lo poquito que tiene. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Leví? Vimos en Lucas que Leví dice, hermano, que cuando lo llamaron, óigame bien, regresemos a Lucas, porque tenemos que entender esto. Cuando llamaron, cuando el Señor pasó por ahí, en Lucas capítulo 5, verso 27, dice que Jesús se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de tributos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo él? Dice: dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y le ofreció un gran banquete en su casa. Hermano, ¿qué estás dispuesto tú a dejar por el Señor? ¿O qué un discípulo debe de estar dispuesto de dejar por causa del Señor? ¿Cuánto te pide el Señor que dejes? Mira, ¿cuánto le pidió a los apóstoles? ¿Cuánto le pidió al apóstol Pablo? ¿Y cuánto te pide a ti? ¿Será diferente lo que te pide a ti que lo que le pidió a ellos? Es lo mismo. Ahora, no está diciendo, hermano, que lo traigas aquí a la iglesia y que vendas tu casa y todo. No está hablando de eso, no me vas a malinterpretar. No me lo vas a tomar a mal. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de lo que hay en tu corazón. Tú debes de entender que todo lo que tienes es de Dios, no es tuyo. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Tu matrimonio no es tuyo, es de Dios. Tu vida no es tuya, es de Dios. Eso es lo que yo te estoy diciendo aquí. No vas a caer en el error que donde muchos estafadores por eso vienen engañando a la gente, porque mire, le sacan estos versículos y dicen: ya veo aquí, así que tráigamelo a mí. Pero lo raro es que ellos solo piden para ellos y nunca dan. Tenga cuidado de esos estafadores. No está hablando aquí de eso, hermano, pero sí está hablando que debe de haber una actitud de que todo es de Dios. Entonces vemos aquí que Leví, hermano, era uno más del montón. O sea, cuando el Señor lo llamó, no era uno de los 12. El Señor le dijo: ven y sígueme. Y allá iba Leví, hermano.
Mire, en medio de todos. Yo creo que Jesús ya después ni le hizo caso. Y yo me imagino a Leví que decía, bueno, ahora estoy siguiendo a Jesús y soy uno más de todos estos. ¿Ah? ¿Pero qué? Fue fiel, fue obediente. Y empezó a aprender, hermano, empezó a ser instruido, empezó, hermano, a no perderse las reuniones y empezó, hermano, a conocer más de Jesús y a enamorarse más del ministerio de Jesús. Y de repente viene el Señor y dice, voy a escoger a 12. Hermano, ¿cuántos estarían diciendo, aquí estoy? Aquí estoy, aquí estoy. Hermano, si usted hubiera estado ahí, ¿cómo hubiera estado? Bueno, yo sé que usted es humilde, ¿verdad? Y usted hubiera dicho, Señor, tú sabes, ¿verdad? O hubiera estado ahí con su carita, recuérdate, Señor. Yo estuve contigo, Señor, yo he estado contigo. Mire, es que nosotros no hemos entendido el precio que hay que pagar para servir al Señor. Creemos que servir al Señor, hermano, y mire, yo me he encontrado con mucha gente donde me dicen, no, si yo le sirvo al Señor, tengo 20 y tantos años de servir al Señor, todos los domingos voy a la iglesia, me dicen. Y creen que eso es servir a Dios. No, hermano, si el que tú vengas a la iglesia es que Dios te sirva a ti. Eso no es servirle a Dios. Venimos a la iglesia y ¿a qué venimos? A pedirle a Dios, Señor, y dame, y bendíceme, y cuídame, y provéeme, y revélame donde hay más. ¿Verdad? Y según nosotros eso es servir a Dios. No, eso es que Dios te sirva a ti. Hermano, yo no sé si usted es consciente, pero Dios a mí me ha servido mucho. ¿A usted no? ¿Verdad que lo tratamos como sirviente a veces? Sí. Pero Él no es sirviente. Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Somos nosotros los llamados a servirle a Él, a obedecerle a Él. Y sin embargo, mire, Dios es tan humilde y tan sencillo que nos obedece a nosotros. ¿Verdad que usted a veces le ha dado órdenes a Dios y Dios se las ha obedecido? Sí, mire cómo es Dios, hermano. ¿Por qué? Porque nos está dando el ejemplo. Nos está dando el ejemplo. Eso está como cuando una madre, un padre, hermano, ¿qué hace con el niño? Si el niño le pide leche, ¿qué hace la mamá? Le da leche. Si el niño le pide que le cambie de pañales, ¿qué hace? Le cambia pañales. Si el niño dice, me quiero dormir, ¿qué hace la mamá? Ahí está. Duérmete, duérmete, duérmete. Ahora, fíjate, lo ideal es que poco a poco ese niño, esa niña, conforme va creciendo, vayan cambiando los papeles. Y que de ahí sea el hijo el que le sirva al papá, le sirva a la mamá. Yo le contaba a los hermanos que ahora cuando tuve la oportunidad de ir a la China, me enteré la cultura de ellos. Y ahí hay una cultura, hay una ley que solo permite tener un hijo por pareja. Y si la gente vive en el campo, pues quieren que su hijo sea un varón. Pero si es en la ciudad, quieren que su hijo sea una mujer, ¿verdad? Por conveniencia. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del varón o de los padres del varón darle profesión a su hijo. No a su hija, a su hijo. Y darle una casa a su hijo para que se case. O sea, es responsabilidad del papá y de la mamá darle una casa a su hijo para que se case. Y darle una profesión. Pero
hay una ley también que dice que ya cuando los padres no pueden trabajar, los hijos tienen que cuidar a su papá y a su mamá. Y si no lo hacen, los demandan. Mire, esa es una buena ley. ¿No cree usted que es justo? Porque es injusto que una madre, que un padre, hermano, se desviva en sus hijos y que de ahí sus hijos se olviden de Dios. ¿Verdad que esos son unos villanos los que hacen eso? ¿Verdad que cae mal? Algunos tal vez están pudiendo pensar, híjole, yo soy así. Usted es responsable de sus padres, de sus suegros. Usted es responsable. Ajá. Le guste o no le guste. Ajá. Usted debe de tomar responsabilidad sobre ellos. Así como ellos tuvieron responsabilidad de usted. Entonces, así es Dios. Mire, Dios nos cuida, Dios nos protege para que crezcamos y crezcamos y crezcamos. ¿Para qué? Para que después nosotros le sirvamos a Dios. Pero pasa el tiempo y mucha gente, hermano, que se llama cristiana, siempre está esperando que sea Dios quien le siga sirviendo. Y cuando Dios viene y le dice, mira, quiero que me sirvas, no tengo tiempo. Tengo mucha responsabilidad, tengo que hacer lo otro, tengo esto, tengo mis negocios, tengo mi trabajo. Ya que estamos viejitos y ya no podemos hacer nada. Ahí sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Aunque te diga, no lo vas a poder hacer. No, ahorita que tienes fuerza, ahorita que estás joven, ahorita que estás soltero. Bueno, si estás soltero, ¿no? O aunque sea casado, porque esa no es excusa. Tu responsabilidad es servirle a Dios. Mira cómo aquí entonces este Leví dice que dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Mire, sin ningún interés de posición. Él no estaba pensando, híjole, ¿y ahora qué como? Mire, lo dejó todo y empezó a seguir a Jesús. Ahora, póngase a pensar, ¿qué hacía Jesús con todos esos discípulos? ¿Qué hacía Jesús? ¿Dónde los ponía a dormir? ¿Qué les daba de comer? Porque Leví dijo, sí Señor, sí, aquí estoy, te voy a seguir. Y ya no trabajo, Señor, ya lo dejé todo. Y entonces ahora ya era responsabilidad de Jesús. Si comía, si dormía. ¿Usted hubiera seguido a Jesús así? Honestamente. Es que nosotros no nos ponemos a pensar en estas cosas, hermano. Nosotros leemos ahí y decimos, ay, qué lindo, qué obediente. No, hermano. Esa misma orden es para usted y para mí. ¿Qué tanto estamos dispuestos, hermano, a pagar el precio de ser seguidores de Jesús? Usted tiene que pagar un precio. Yo tengo que pagar un precio. Todos tenemos que pagar un precio. Hermano, ser seguidor de Jesús no es solamente venir y levantar las manos aquí y sentir su presencia y cantar alegres y danzar. Eso no es el evangelio. Y usted tiene que entender que Dios lo llama a usted para un propósito. Y ahí está garantizada, hermano, su bienestar. ¿Por qué? Porque si Dios lo llama, Dios se va a encargar de usted. El problema es que queremos seguir al Señor, pero a nuestro paso, a nuestro ritmo. Imagínese que Leví diga, sí, yo voy a seguir a Jesús. Pero Jesús iba caminando
Y se adelantaba y Leví se sentaba por ahí y decía, ya estoy cansado, voy a descansar un ratito. Y se sentaba por ahí, estoy imaginando, ¿verdad? No va a pedir cita bíblica de esto. Se sentaba por ahí, decía, Jesús está caminando muy rápido, me voy a detener por acá. Y Jesús llegaba por allá y decía, bueno, es hora de comer, repartan a todos por acá. Y repartía a todos. Y al ratito se aparecía Leví. Allá están los discípulos. Y llegaba, ya estoy aquí. Y habían comido todos. Ya llegaba y decía, ¿y a qué horas vamos a comer? Yo tengo hambre. Jesús me dijo que lo siguiera y no me da de comer. ¿Culpa de quién era no comer? Entonces, cuando tú dices que Dios no te da, cuando tú dices que Dios no te provee, ¿será que Dios no te provee? ¿O será que tú no vas caminando al ritmo que el Señor te está marcando? Porque tú debes de entender eso. No es Dios quien se tiene que ajustar a tu tiempo, eres tú quien se tiene que ajustar al tiempo de Dios. Mira, ¿cuántas oportunidades de trabajo habrás desaprovechado? ¿Por qué? Porque no oras. ¿Necesitas trabajo? Ven a las 5 de la mañana a orar. Y los viernes a las 3 de la mañana. Ay, hermano, es que muy cansado. Usted sabe, tengo que tener fuerzas por si me llegan a llamar a trabajar. Sí, yo he encontrado gente, hermano, allá en la calle, y le digo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Es que no tengo trabajo, me dice. Dijo, pues con mayor razón, ahora que no tienes trabajo, más deberías de buscar a Dios. Pero no se ha encontrado usted con gente así. ¿Y por qué no va a la iglesia? Es que estoy enfermo. Pues con mayor razón. Es cuando más debería estar buscando a Dios. Mire, es que es incoherente, hermano, porque cuando más estamos en necesidad es cuando más debemos de buscar al Señor y es cuando menos lo buscamos. Así no se van a arreglar las cosas. Entonces usted ve aquí, hermano, a un hombre, a Leví, que el Señor le hace un llamado. Mire, yo le soy sincero, yo le cuento, hermano, lo que yo he vivido porque quiero estimularlo. Hermano, si yo no debería estar aquí, yo creo que alguien más debería de estar aquí en lugar de que yo estuviera aquí. Yo no sé cuántos rechazaron el trabajo que ahora estoy haciendo yo. Yo estaba tranquilo en Washington, hermano. Allá estaba yo bien. No me gustaba mucho el frío, estas fechas no me gustaban por allá, pero bueno, se acostumbra uno, ahí anda uno acostumbrado a ponerse ropa de invierno y andar todo tapado y de ahí destaparse, y es incómodo, pero digo yo, ¿por qué Dios me tuvo que traer para acá? ¿Acaso Dios no pudo haber levantado a alguien aquí que ya estaba aquí? ¿O sí levantó y perdieron la posición? Hermano, yo ni soñaba con ser pastor, honestamente. Yo ni soñaba con eso. Hermano, mi mente estaba, cuando yo vivía en Guatemala, mi mente estaba en volar alto, pero no por lo espiritual, sino volar en aviones. Porque esa era mi profesión, piloto aviador. Eso era lo que yo soñaba, hermano, y allá yo me deleitaba estando allá arriba, hermano, haciendo piruetas y emocionado ya en los aviones, ahí contento. Y de repente me dije, mire, me entró un desánimo y dije, esto no es para mí. Esto no es para mí. Empecé a ver, hermano, la vida de los aviadores, borrachos y mujeriegos. Y dije, no, esto no es para mí. Y así, hermano, dije, ya no. Ya no.
me quedé sin nada. Pero no vaya a ser, no vaya a pensar que muy espiritual yo, no, hermano. No. Yo todavía a veces me pregunto, ¿qué estaba yo pensando para haber dejado la profesión? Y por supuesto, yo sé que fue Dios. Pero humanamente, si hubiera estado así en mis cabales, yo no hubiera dejado mi profesión. Si ahí tenía asegurada mi vida. Y me vengo a los Estados Unidos, hermano. Mire, honestamente, yo vine de turista a los Estados Unidos. Vine con visa de turista y llegué a Nueva York y ahí yo venía a pasear, conocer Nueva York, conocer Chicago y conocer Los Ángeles. Esa era mi ruta, ya tenía mi ruta, yo sí. Llego a Nueva York, de ahí vuelo a Chicago, de ahí voy para Los Ángeles y me regreso a Guatemala. Y llego a Nueva York, hermano, y ahí me quedé. Me encontré ahí un amigo que allá de la colonia y me dijo, mira, ¿por qué no te quedas? Y dije, bueno, en Guatemala ya no tengo carrera. mire cómo Dios lo va acomodando a uno, hermano. Dije, pues sí, en Guatemala ya no tengo nada bueno. Hermano, y me encontró un trabajo, en este tiempo allá, en Nueva York, a despachar gasolina en una gasolinera. Con un frío. Hermano, trabajando en turnos a veces de 11 de la mañana, de 11 de la noche a 7 de la mañana. No, sí, a mí me tocó las de Jacob, hermano. Ahora, pero yo entiendo ahora que era Dios moviendo, y mire, como que me pusieron anestesia. Porque todo eso yo lo tomaba, ¿sabe cómo lo tomaba? Como una aventura. Estaba joven, hermano, 21 años. Entonces yo emocionado, dije, no, hay las luces aquí, todo el asunto, ¿verdad? Según yo en mí no había ninguna vocación, se puede decir, de que iba a ser pastor, que iba a ser predicador. Hermano, si a mí me ponían a leer un versículo de la Biblia, yo temblaba, los dientes, hermano, no podía ni leer un versículo de la Biblia. Nervioso, hermano. Mire, y termino ahora de pastor. Porque había algo que sí había en mi corazón. Solo había una cosa: el deseo de servir a Dios. Ese era todo. Mire, yo no buscaba posición. Hay gente que eso es lo que busca, hermano, posición. A ver cuándo me ponen de tal cosa. A ver cuándo. A ver cuándo el pastor me da oportunidad de predicar para que vea cómo yo enseño, cómo yo predico, la unción que tengo. Bueno, yo no necesitaba eso. Yo me iba a los parques a predicar. Yo me subía a los autobuses a predicar. No aquí en los Estados Unidos, porque aquí no se puede, pero allá en Guatemala lo hacía. Yo nunca decía, hermano, que mi pastor me invitara a predicar. No, hermano. Yo sabía que el púlpito era de él. Hay gente que anda ahí pensando, a ver cuándo el pastor me da el púlpito. Hermano, si púlpito hay en Las Pulgas todos los sábados y los domingos. ¿Sí? Si verdaderamente quieres predicarle a las almas, ve allá. Déjame aquí enseñar yo. Sí, porque a saber qué les vas a enseñar tú. Mejor enseño yo. Mire, Leví, ¿por qué le hablo de esto? Porque Leví, hermano, mire, Leví lo dejó todo.
¿Y usted cree que no entraban dudas en su mente? ¿No será que me equivoqué? Si tenía ya mi trabajo seguro con el gobierno, ya tenía casi mi pensión, y ahora me quedé sin beneficios. No tengo ni seguro médico. Mire, yo tengo 25 años de no tener seguro médico. Ya hasta multa me van a poner ahorita, creo yo, por el IRS, por el Obamacare. Pues ni modo. No dependo de Obamacare, yo dependo del Señor. Pero espero que ya lo quiten. Es un desastre, ¿verdad? Pero bueno, no hablemos de política, hablemos de la palabra. Mire, le vi. Él en la noche yo me imagino que se ponía a pensar. El Señor me dijo que lo siguiera y ahora ni me saluda. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a veces así nosotros nos sentimos. Decimos, Señor, tú me llamaste y yo no siento tu presencia. Tú me llamaste y me siento solito, me siento abandonado. No, no estás solo, no estás abandonado. El Señor está tratando contigo. El Señor te está viendo, el Señor está observando tu corazón. A ver qué tan fiel tú eres. Así es como Dios opera. Tú debes de entender cómo Dios trabaja, cómo Dios funciona, porque de lo contrario vas a fallar. Te vas a equivocar. Vas a creer que todo lo que tú haces en el Señor se va a quedar, hermano, sin paga, sin recompensa. Y eso no es así. Hay un libro de memorias en el cual se está escribiendo todo lo que tú haces. Y no solo lo malo, no pienses que solo lo malo, también lo bueno está siendo escrito ahí. Dice la Biblia, ni un vaso de agua fría que tú le des a uno de sus pequeños se va a quedar sin recompensa. Mira, ni un vaso de agua. Así que quieres mucha recompensa, empieza a repartir agua. Mira, tantas formas que hay, hermano, para hacer puntos en Dios. Y a veces nosotros estamos esperando que el pastor nos comisione, que los hermanos nos deleguen. Hermano, olvídate de eso. No busques una posición. Busca el servir. Busca el funcionar dentro de la obra de Dios. Yo me imagino, hermano, que Felipe, perdón, Leví, estaba ahí, hermano, y el Señor lo estaba así viendo de reojo nada más. Y hacía algo, Leví, y a ver, volteaba a ver si el Señor lo estaba viendo, y el Señor se volteaba. ¿No te ha pasado a ti a veces así? Que dices, a ver si el Señor se da cuenta, Señor, mira lo que voy a hacer ahorita. No te preocupes, el Señor tiene bien controlado eso. Pero tú sé fiel, sé constante, no te desanimes. Hay gente, hermano, que empieza y dice, hoy sí voy a venir a las madrugadas de oración. Y viene la primera semana, la segunda semana, la tercera semana ya viene tarde, la cuarta semana ya viene al final, la quinta ya no viene. Algunos están diciendo, ya me controló el pastor. ¿Quién le contaría? No, no, no. Es que así somos por naturaleza, así somos los humanos. Pero yo me imagino, hermano, yo me imagino que como llamó el Señor a Leví, no ha de haber sido muy flojo el Señor con Leví. Ha de haber sido muy estricto. Fíjese que hay gente que a veces dice, no, es que el pastor tiene sus favoritos, el pastor tiene sus preferidos. A esos que están cerca del pastor no los debe de regañar, no los debe de tratar con dulzura. No, hermano, es a los que más duro les doy. Hay gente que dice, no, es que como el pastor lo ama, lo debe de tratar con mucho cariño. ¿Cómo cree usted que el Señor trataba a los que estaban cerca de él?
los probaba. Yo me imagino a Leví, hermano, que lo mandaba de aquí para allá, y ahora ve para allá, y ahora ve para allá, y ahora hazme esto. Y decía, no solo lo dejé ya todo, sino que ahora solo yo tengo que estar trabajando, y aquellos vagos allá no hacen nada. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Probando su corazón. ¿Por qué? Porque tenía un llamamiento más grande para él. Por eso tú debes de disponer tu corazón, hermano, en servir a los santos, en saludar a los hermanos, en visitar a los hermanos, en llamar a las visitas. Acércate a las visitas. Llámalos, visítalos, evangeliza. Dios ahí te está probando. Y no estés viendo a los demás y no digas, pero si el hermanito no lo hace, si aquel no lo hace, déjalos a ellos. Tú eres el responsable delante de Dios. Es Dios quien te va a llamar, no soy yo. Mira, hermano, ya quítate la mentalidad que soy yo. No soy yo el que te va a llamar, es Dios. ¿O usted cree que yo puedo más que Dios? ¿No? ¿Usted cree que yo puedo más que Dios? No, hermano. Así que ya quítese, porque hay gente que dice, no, es que el pastor a mí no me toma en cuenta, ni mi nombre sabe. No sabe ni dónde vivo. ¿No? Hermano, son pocos las gente que sé dónde vive. ¿No? Mire, de los 5 que están aquí, solo conozco dónde vive uno. Y eso es porque, no por él, sino porque su esposa me ha invitado. Él nunca me ha invitado. Así que si yo no conozco dónde vives, es porque nunca me has invitado. Mire, nosotros siempre criticamos a Marta, ¿verdad? La hermana de Lázaro. Pero usted sabe que fue Marta la que llevó a Jesús a la casa de Lázaro. Si no hubiera sido por Marta, hermano, Jesús no llega a la casa de Lázaro, ni de María. ¿Por qué? Porque Marta, hermano, era una mujer que yo me imagino que agarró al Señor y le dijo, no te suelto y ahora te me vas a mi casa y ahí te hospedas. Y el Señor le decía, pero es que mira a todos los que vienen detrás de mí, no importa, ahí les damos también de comer a ellos. Mire, ¿por qué esa gente estuvo cerca de Jesús? Porque estuvo dispuesto a pagar un precio que los demás no estaban dispuestos a pagar. Yo me imagino que mucha gente se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, te invito a que te quedes en mi casa. Le decía, claro que sí, pero vienen todos estos conmigo. Ay, no, Señor, entonces así no. Hermano, ¿qué le pediría el Señor a Leví aparte de llamarlo? ¿Qué le pediría? Porque si usted se da cuenta, regresando aquí a Lucas, en el capítulo 5, dice que en el verso 8 dice, al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué tuvo que dejar Pedro, Andrés, Jacobo y Juan? Todo. ¿Y qué les ofreció el Señor? ¿Qué les ofreció? ¿Les ofreció una mejor casa?
¿Les ofreció una mejor empresa? No. Es más, hasta después Pedro reaccionó. Cuando aquel joven llegó y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. Y después que el joven se fue, hermano, Pedro le dice, Señor, mira, y ahora que yo me vengo a recordar, nosotros ya lo dejamos todo. Pero ¿a cambio de qué? Hasta ahí preguntó cuáles eran los beneficios, dile. Y esa es una buena señal. Esa es una buena señal. Porque hay gente, hermano, que siempre, antes de todo, está pidiendo los beneficios. Señor, ¿y qué me vas a dar? Pero me vas a tener que dar esto, me vas a tener que dar lo otro. Y entonces sí. Hay gente que dice, Señor, si sanas a esto, si me sanas a mí, sí, entonces sí te sigo. Le pone condiciones a Dios. ¿Y sabe qué? Dios acepta. Dios acepta. Pero a ti te va a ir mal. Aunque al principio te va a ir bien. Espero que me estés poniendo atención a lo que te estoy diciendo. Si tú le pones condiciones a Dios, Dios los va a aceptar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un negociante. Y Dios va a aceptar el trato. Pero al final te va a ir mal a ti. Porque a Dios hay que seguirlo sin condiciones. Eso es algo que tú debes de entender. A Dios hay que obedecerlo y seguirlo sin condiciones. Yo he conocido mucha gente que dice, Señor, si sanas a mi hijo, hoy sí te sirvo. ¿Sí? Y le cumple, le sana al hijo. Y de ahí entra al ministerio, hermano, y le va mal. ¿Y sabe qué? No se puede salir del ministerio porque le digo, tú me dijiste que te sanara a tu hijo, yo te lo sané. Así que te amarraste conmigo. Ese fue el trato. ¿Se recuerda aquel hombre que empezó a contratar gente en la mañanita? Le dijo, vayan a trabajar a mi niña, les voy a pagar. Y de ahí salió ya en la tarde, ya que iba a cerrar la empresa, salió a reclutar más gente. Le dijo, vayan a trabajar a mi viña y les voy a dar lo justo. ¿Y cuánto le dio a los que llegaron de último? Lo mismo que le dieron al primero. Y le reclamaban, Señor, ¿y por qué si nosotros llegamos temprano nos está dando lo mismo que al otro? ¿Y por cuánto los contraté pues? Mira, sé sabio. No pongas tú el precio. Déjalo que lo ponga. Sé sabio. No pongas tú las condiciones. Déjala que las ponga. Tú solo preséntate al trabajo de la obra de Dios y dile, Señor, aquí estoy. ¿Cuánto quieres que te pague? Lo que tú quieras, Señor. ¿Y cuándo quieres que te pague? Cuando tú quieras, Señor. Mire, es que hay que ser sabio. Si tú le pones precio, te amarraste, hermano. Pero si no le pones condiciones, uy, hermano, el cielo está abierto para ti. Mire, Pedro no le puso condiciones. Hasta después preguntó, le dijo, bueno, Señor, ya lo dejamos y tenemos algún derecho nosotros. Y el Señor le dice, sí, claro que sí, hijo. A todo aquel que haya dejado casa, y empieza a dar la lista, tendrá 100 veces más en esta tierra. Eso sí, con persecuciones. ¿Por qué te voy a dar 100 casas más? Porque las vas a necesitar en muchos lugares. Cuando te persigan de una, te vas a tener que ir a la otra. Mira, es que usted tiene que conocer el corazón de Dios. No le ponga precio a Dios. No le diga, Señor, ¿y qué me vas a dar? Señor, y te pido esto. No, hermano, mire. Yo he llegado a entender cómo Dios trabaja de esta forma.
Y he entendido que el corazón de Dios es bueno. Es bueno. Mire, yo a veces me examino. Y yo soy malo, hermano, yo soy perverso, déjeme decirle. Como usted también. No se me haga el bueno usted. Pero siendo mi corazón malo, yo trato de ayudar a la gente. Trato de darle lo mejor a la gente. No se me olvida una situación que se dio hace un tiempo. Estábamos reunidos allá en la iglesia del sur. Mire, no se me olvida esto, no se me olvida. Estábamos reunidos en la iglesia del sur y yo tenía mi reloj. Mi reloj lo tenía ahí. Yo estaba predicando y predicando y predicando y yo dije, ya pasó bastante tiempo y vi la hora y decía, no, todavía es temprano, decía yo. Hasta que volví a ver la hora y era la misma. Y entonces me di cuenta que mi reloj se había arruinado. Y entonces le dije a los hermanos, ay, perdón hermano, ya es tarde, ¿qué horas son? Pregunté la hora y era tardísimo y los hermanos ahí fieles oyéndome, hermano. Y le dije, perdón hermano, se me arruinó mi reloj. Hermano, a la siguiente reunión llega un hermano conmigo y me dice, pastor, le traigo este reloj. Un reloj caro. Y me dice, fíjese que tuve una experiencia cuando le estaba comprando este reloj. Tuve una experiencia. Le iba a comprar un reloj más barato, me dijo. Pero me recordé de algo que usted hizo. Y es que estábamos en el retiro general. En una mesa habíamos varios hermanos. Creo que era un retiro general. Y había una botella de agua en la mesa. Y llega un hermano y me dice, pastor, ¿me regala la botella de agua que tiene ahí? Yo le dije, no, quédate aquí. Y me entré y le fui a sacar un Gatorade. Yo sabía que estaba deshidratado. Entonces le dije, mejor en lugar de darle el agua, le voy a dar algo mejor, un Gatorade. Es bueno de vez en cuando, no siempre. Eso es solo cuando está muy deshidratado. No tome Gatorade, ¿ok? A menos que esté muy deshidratado. Y entonces el hermano estaba ahí en la reunión. Y me dice, ¿sabe que cuando le iba a comprar el reloj barato, me recordé de lo que usted hizo? Me recordé que usted, en lugar de darle lo que él le pidió, le dio algo mejor. Entonces dije yo, yo voy a hacer lo mismo. No le voy a dar lo que yo había pensado darle, sino le voy a dar algo mejor. Entonces, mire, si el corazón de uno es perverso y sabe dar cosas mejores que las que le piden. Yo creo que aquí hay gente que es así, ¿verdad? ¿Usted se puede imaginar el corazón de Dios cómo es? No, Él dice en su palabra, mis pensamientos son más elevados que tus pensamientos y mis caminos son más elevados que tus caminos. No, yo he aprendido mejor decirle, Señor, lo que tú quieras. Ya no escoger yo. ¿No fue eso lo que la doncella Esther hizo cuando se iba a presentar con el rey? Hermano, la llevaron a donde estaban los closets, hermano, los almacenes de vestidos, de perfumes, de sombreros, yo no sé, de zapatos. Y le dijeron a la doncella, vas a presentarte al rey esta noche, vístete como quieras. Escoge. Hermano, usted se puede imaginar los collares que habían, las joyas que habían. Hermosas. Pero ¿qué dijo la muchacha Esther? Dijo no. Le dijo al criado del rey, le dijo, vísteme tú. Tú sabes los gustos del rey, yo no lo sé. Si yo me visto, me voy a vestir a mi gusto. Y lo más seguro es que no le va a gustar al rey.
Por eso no negocies con Dios. Obedece nada más. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué me vas a dar, Señor? ¿Ah? Y si voy a las oraciones de madrugada, ¿qué saco, Señor? ¿Tú ven? Que el Señor decida qué te da. ¿Ah? De repente te va a librar. Tal vez tú vas a decir, Señor, y no me diste nada. Y ese día te ibas a morir en un accidente, saliendo de tu casa. Y por venir a la iglesia no te moriste. Pero eso no lo ves. Por eso cuando lleguemos allá arriba, hermano, y nos pasen todo lo que nos pudo haber pasado, no nos va a quedar otra que alabar a Dios y decir, Señor, de veras tú cuidabas por mí, de veras tú me amabas, tú velabas, hermano, tú me dabas lo que yo necesitaba. ¿Ah? Vamos a Mateo ya para ir terminando. Capítulo 10. Dice entonces, verso 1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar Pedro, Juan, Jacobo? Fueron probados, hermano. Fueron probados. ¿No? Y al principio solo veían que Jesús lo hacía todo, pero ahora Jesús llama a 12 y le dice, vengan, ahora ustedes lo van a hacer también. ¿No? Y dice, da los nombres aquí. ¿No? Dice, verso 2 dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé. Algunos creen, es una creencia, que Bartolomé era Natanael. ¿Se recuerda aquel amigo de Felipe que el Señor lo llamó y le dijo, tú eres verdaderamente un israelita, ¿verdad? Algunos creen que es él, pero no es una creencia nada más. Dice Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahora, si usted es cuidadoso, usted se va a dar cuenta que aquí habla de Simón el cananita, en el verso 4. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a Lucas. A Lucas 6. Y vemos en el verso 15, dice que estaba Tomás y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote. Pero allá dice que era el cananita. En Mateo habla del cananita y aquí habla que es el celote. ¿Quiénes eran los celotes? No elotes, sino celotes. Ahora acá hago la aclaración. Los celotes, hermano, era una secta muy, se puede decir, muy extremista. Muy extremista. Eran muy celosos. Y ellos trataban de derrocar al Imperio Romano. Entonces, prácticamente se puede decir que eran guerrilleros. Para los romanos, estos eran guerrilleros, porque se oponían al gobierno, hermano, y hacían sus bandas
de guerrilla para combatir a los ejércitos romanos. De hecho, usted sabe que en el año 70, unos 30 y tantos años después de la muerte de Cristo, Roma llega a Jerusalén con sus ejércitos y destruye Jerusalén, ¿verdad? Por causa de estos hombres que se levantaron, hermano, hicieron revolución. Entonces, vemos que Mateo no lo pone como celote, ¿verdad? Porque como quien dice, no quiero quemarlo, ¿verdad? Pero mire qué clase de gente tenía Jesús en su ministerio. Tenía un recaudador de impuestos, tenía un guerrillero. Mire qué clase de gente la que el Señor tenía. No era clase de gente que usted, hermano, tal vez hubiera reconocido y hubiera dicho, wow, esa gente sí es muy espiritual, esa gente sí vale la pena que esté ahí con el Señor, ¿no? Pero en las manos del Señor fueron cambiando, fueron siendo transformados, ¿no? Ahora, vemos aquí, hermano, que el Señor entonces llama a 12 y les da el nombre de apóstoles. ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? La palabra apóstol quiere decir enviado. Enviado. O sea, usted debe de entender las diferentes categorías que hay dentro del cuerpo de Cristo. Vemos que había multitudes que seguían a Jesús, habían discípulos que seguían a Jesús y habían los apóstoles, ¿verdad? Y para aclarar un poquito más, y ahora sí quiero ya ir cerrando ya, en Mateo capítulo 13. Se marcan otra vez, hermano, estas tres diferencias. Eso es para que usted lo estudie en su casa. Dice Mateo capítulo 13, dice el verso 2, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. O sea, usted se va a dar cuenta que a Jesús lo seguía mucha gente, aunque no creían todos en él, no todos eran sus discípulos. Pero luego en el verso 10 dice, y acercándose los discípulos, les dijeron, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Entonces vemos ahí que se acercan los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y luego nosotros vemos en el verso 36 que dice, entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos, diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces, es lo mismo que nosotros vemos allá. Había multitudes, luego estaban los discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos de Jesús? ¿Ah? Muchos. Y luego estaban sus discípulos. ¿Cuántos eran sus discípulos? 12. 12. Entonces la pregunta es, no le voy a preguntar en qué categoría está usted ahorita, porque puede ser que esté ahorita como Pedro, siendo parte no de los 12, ni siendo parte de los discípulos, sino parte de las multitudes. Pero ¿cómo se empieza? ¿Se empieza haciendo de una vez de los 12? ¿O de los discípulos? ¿Cómo se empieza? Las multitudes. Mira, tú empiezas a asistir a una congregación, nadie te conoce, nadie se da cuenta de ti, no saben dónde vives, no saben tu nombre, y de repente dicen, aquel hermanito, hombre, aquel que se sienta en tal lado,
pero ¿quién es? Aquel que es así, así, así. Saber cómo se llama, ¿verdad? Empiezas como uno de la multitud. Ajá. Pero si eres fiel, ya no vas a ser de la multitud. Ajá. De repente ya te van a ver viendo, hermano, cargando sillas, pasando aspiradora, allá limpiando los baños, y van a decir, ya saben tu nombre. O por lo menos aquel hermanito que siempre se queda ahí sirviendo. Ya no eres de la multitud. Ajá. Eres ya de los discípulos. Ahora, ¿a quiénes se llama para ser el discípulo cercano? ¿De las multitudes o de los discípulos? Entonces tú debes de entender este proceso. Tú debes de entender ese proceso. Mire, hermano, yo se lo cuento por experiencia. Yo era un desconocido. A mí nadie me conocía. Es más, aún en el ministerio, yo conocía a muchos, claro, porque eran siervos de Dios, pero ellos decían, un muchacho ahí que anda ahí, por todos lados lo miro yo. Empecé siendo de la multitud, hasta que me convertí en un discípulo. Ahora todos se acuerdan de mí. Ahora todos dicen, sí, yo me acuerdo. Aunque no se acuerdan más. Pero qué casualidad que ahora sí se acuerdan de mí. Ahora sí saben quién soy. Ajá. Pero no busques posición, no busques reconocimiento, pero entiende que hay un proceso. No puedes ir a hacer el ministerio, hermano, allá afuera, si no has hecho el ministerio aquí adentro. Hay gente que ya se quiere ir de pastor a otros lados, hermano, y no han ni siquiera lavado una vez un baño de la iglesia. No ha agarrado nunca la aspiradora, hermano, ya ha pasado la aspiradora. Y hay gente que dice, no, es que para eso están los sugieres. No, los sugieres cantados te dan la aspiradora. Eso sí, aprende a hacerlo bien. Si no la vas a quemar. Pero si tú te le acercas a un ujier y le dices, mire, enséñeme. Con mucho gusto te van a enseñar. Espero que así sea, ¿no? Si no, vienes conmigo y me dices, mire, yo le dije que el ujier y no me quiso enseñar. Hay un proceso, hay un desarrollo. Pero tienes que ser constante. Tienes que ser constante. Como aquella gotita. Hasta que abre hoyo. Usted sabe que una de las torturas más terribles que se inventaron es la tortura de la gota. Ponen a la persona quieta y una gotita. Continuo, hasta que abre hoyo. Así que no te desanimes, no te desesperes. Mira, que yo no te conozca, eso no es lo importante. Que Dios te conozca, eso sí es lo importante. Que yo no me dé cuenta de lo que hagas, eso no es importante. Porque Dios sí se da cuenta de lo que tú haces. Y eso es lo importante. Ajá. Mire, mi pastor jamás supo lo que yo hacía, jamás. Cuando era de la multitud, si yo saludé a mi pastor, hermano, hasta que tenía años de estar en la congregación, no se me olvida. Años tenía de estar en la congregación, hasta que le di la mano. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Pero la constancia. Después hasta me reconocía en los cassettes cuando yo me reía.
Dice que tengo una risa muy... Dicen, pues yo no sé, como no me oigo, yo no sé cómo me río. Dice que tengo una risa muy... ¿Cómo se puede decir? Muy peculiar. Y a veces yo estaba en alguna reunión y se estaba grabando, porque en ese tiempo no se usaba video, se estaba grabando. Y estaba tal vez el predicador ahí en alguna reunión y yo me reía. Y ese cassette se lo llevaban a mi apóstol, a mi pastor. Y decía, ahí estaba Marco Tulio, ¿verdad? Por la risa. Poco a poco, poco a poco. Hasta que llegué a tener el privilegio de ir a comer solo con él. Mire, tuve tal confianza que hasta una vez le desprecié ir a comer a su casa. Que me dolió. Me dolió. Porque que él invitara a comer a alguien a su casa, hermano, muy pocos. Pero llegó a haber tal relación que una vez llegué allá a Guatemala, después de un estudio de pastores que él dio, y me dice, vamos a comer a mi casa, te invito. Y yo ya tenía otro compromiso. Quise haber roto el otro compromiso, hermano. Hubiera querido, hermano, ir con la otra persona y decir, ¿sabes qué? Olvídate. Pero ya había dado mi sí. Y para mí el sí es sí. Y el no es no. Y le dije casi llorando, dije, perdóneme, no puedo, tengo otro compromiso. Pero eso se llevó años. Se llevó años. Hermano, donde las reuniones de él habían cientos de pastores predicando y enseñando, y que a mí me llame y me diga, mira, vamos a comer a mí. Lo que Jesús le hizo a Zaqueo, hermano. Solo que al revés, no era voy a ir a comer a tu casa, sino él me dijo, ven a comer a mi casa. Wow. Eso es Dios. Es Dios. Es Dios quien te va a ir poniendo en posiciones. No las busques. No las busques. Muchas envidias, sí. Usted se puede imaginar cómo me miraban los otros pastores. A mí jamás me ha invitado. Y viene y a mí este sí lo invita. Pero habíamos trabajado. Habíamos dado testimonio de nuestra vida. Entonces es un proceso. Y tú debes de llegar hasta ese proceso, hasta ese final. Por eso no faltes a las reuniones. No te quedes en tu casa. Ven los miércoles, ven los domingos en la mañana, ven los domingos en las noches, ven los martes si puedes. Fueron años. Así como Pedro, así como Leví. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Yo tengo que abrirle mi corazón, hermano, porque el evangelio es así. El evangelio es de testimonio. Yo no vengo nada más a decirle, mire lo que la Biblia dice. No, eso ya lo viví yo, ya lo pasé yo. Y eso es lo lindo. Así que si usted alguna vez yo lo invito a comer y usted me dice, no, pues no me va a sentir mal. Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche, gracias. Porque a través de tu palabra podemos aprender, podemos conocerte, Señor, podemos saber cómo tú trabajas. Danos, Señor, el entendimiento y danos la perseverancia.
Danos el entendimiento, Señor. Y queremos decirte que aquí estamos para honrarte. Aquí estamos para servirte. Aquí estamos, Señor, para obedecerte. Sin condiciones. Sin condiciones. Dile al Señor que estás dispuesto, hermano, a servirle sin condiciones. Yo creo que es algo que Dios se agrada. No le pongas excusas, obedece. Obedece, dile, Señor, lo que tú quieras que yo haga, eso es lo que voy a hacer. El precio que tenga que pagar, yo lo voy a pagar, Señor. Y no porque me vayas a dar algo, no. Lo hago porque tú ya pagaste por mí el precio de mi salvación. Lo hago porque yo entiendo que ahora te pertenezco, que soy tuyo. Tú me compraste. En el nombre de Cristo Jesús. Dale tu vida a Dios, dale tu corazón a Dios. Si le has estado poniendo condiciones a Dios, pídele perdón y dile, Señor, perdóname, ya no te voy a poner condiciones. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Hoy la digo a
condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas, sin condiciones. Búscale, búscale, búscale por lo que Él es, no por lo que Él da. Gracias, Señor. Gracias. Señor, ahora traemos nuestras ofrendas delante de ti. Traemos nuestros diezmos. Reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos es tuyo. Lo damos con amor, lo damos con entendimiento. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos. Recíbelo por medio de Jesucristo. Lo damos con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede venir a dejar su ofrenda, su diezmo. Si usted va a hacer un cheque, hágalo a nombre de Iglesia de Cristo. Asimismo, si quiere hacerlo con tarjeta de crédito o de débito, puede ir allá a la parte de atrás. Aquí están pidiendo oración por... Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.